Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Vamos a continuar con nuestras clases sobre la forma de argumentar, sobre el cómo decir los argumentos, que la esencia, lo básico justamente es eso, el argumento, el fundamento. La doctrina, los estudios, las investigaciones, los trabajos que se han elaborado sobre los temas que vamos a defender o vamos a atacar para poder defender nuestra postura, para ser convincentes ante el juez, ante el Ministerio Público, ante nuestra contraparte, que nos asiste la razón, no solamente por las pruebas que hemos aportado, por el fundamento o las bases jurídicas en la cual nos hemos basado, sino además por la forma en cómo hemos argumentado o vamos a argumentar. Insisto, basándonos en teorías, en jurisprudencia, en estudios, en investigaciones de autores o de especialistas en derecho, y no solo en derecho, sino incluso a veces en otras materias, en psicología, en psiquiatría o en situaciones muy especiales. Pero también es fundamental la forma en cómo lo vamos a decir, la forma en cómo lo vamos a exponer, la forma en cómo verbalmente u oralmente vamos a decirle al juez, al Ministerio Público, a la contraparte que nos asiste la razón. Ya una primera parte ya la hicimos. Buscamos doctrina, buscamos jurisprudencia, buscamos autores, trabajos, investigaciones. De hecho, inclusive nos basamos en estudios de investigaciones hechos por otras universidades de otros países, en otros países donde se aplicó o se llevó a cabo esto, con casos similares donde se resolvió. Pero ahora tratemos de ser elocuentes, convincentes a través de nuestra forma de decir las cosas, de cómo lo vamos a decir. Se dedicaron nada más a leer por leer, aun cuando el argumento sea muy sólido, muy fuerte, pues como tú bien sabes, siempre va a aburrir ese tipo de lectura, un mismo tono, un mismo sentido, habla, 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 sin subir, sin bajar, sin hacer preámbulos o paréntesis, pues va a aburrir, va a ser tedioso y la gente le va a perder atención. En cambio, si de repente manejamos nuestro lenguaje corporal, fruncimos el ceño, gritamos, claro, hasta cierto nivel no vamos a gritar de forma exasperante. Si hacemos movimientos correctos que vayan acompañando a las palabras con un puño abierto, un puño cerrado, con un ciño enojado, pues le va a dar mayor fuerza a nuestro argumento, le va a dar mayor elocuencia y va a ser más convincente que si nada más nos dedicamos a leer. Por eso, jóvenes, vamos a ampliar un poquito más sobre el lenguaje corporal y más que el lenguaje corporal, lo que es el lenguaje no verbal. ¿Qué tenemos por lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es el que no emplea directamente o de forma total la palabra escrita o la voz para comunicarse, sino que lo hace a través de otros y diversos medios que a veces pueden expresar tanto o más que las palabras. ¿Mm? Ya hablamos bastante y vamos a seguir hablando del lenguaje corporal, el lenguaje mímico, el que utilizamos a través de los movimientos corporales de nuestra cabeza, de nuestro tronco, de nuestras extremidades, nuestras manos, nuestros brazos, nuestros puños, etcétera. Esto forma parte del famoso, vamos a ver ahora, el movimiento corporal, forma parte del lenguaje no verbal, pero no se limita el lenguaje no verbal únicamente al lenguaje corporal, tenemos más. El lenguaje no verbal es el que no emplea directamente o de forma total la palabra escrita o la voz para comunicarse, sino que lo hace a través de otros y diversos medios que a veces pueden expresar tanto o más que las palabras. El lenguaje no verbal suele manifestarse por sí solo, de manera independiente o emplearse unido al lenguaje verbal, es decir, a la oralidad, de manera complementaria, manteniendo una estrecha relación. Por ejemplo, cuando en una exposición o conferencia, en este caso una argumentación, se acompaña o se enriquece con imágenes, con fotos, con muestras o con sonidos. Esto también es muy importante. Seguramente muchas veces en tu exposición, en tu argumentación oral, habrás que llevar no solamente evidencias consistentes en pruebas o documentos, sino habrás que llevar imágenes, fotografías. El caso de los 43, como usted lo recordará,
pues tanto la Fiscalía General de la República, perdón, la Procuraduría General de la República en aquel tiempo, llevaron fotografías, llevaron evidencias para mostrar dónde estaban el supuesto basurero de Iguala, donde se depositaron las cenizas de los 43. Se llevaron también videos en donde se mostraron la declaración de las personas que supuestamente habían matado a estos 43 normalistas y los habían quemado. Entonces, como puedes ver, este no es un lenguaje oral, es imagen, es proyección, son fotos, son videos que van a complementar a lo que vienen siendo tus argumentos. Suele manifestarse el lenguaje no verbal por sí solo, de manera independiente, o bien puede emplearse unido al lenguaje verbal, de manera complementaria, manteniendo una estrecha relación entre lo que vamos diciendo y la imagen, en lo que tratamos de convencer y la imagen o la fotografía. Por ejemplo, cuando en una exposición o conferencia, o en este caso una argumentación, se acompaña o se enriquece con imágenes, con fotos, con muestras, con sonidos, para que de esta manera nuestro argumento sea sólido, sea convincente, no solo a través de la palabra, sino a través de lo que es el lenguaje, perdón, la imagen, lo que viene siendo la muestra, la exposición. En el lenguaje no verbal hay un acto comunicativo de las personas, un comportamiento físico, corporal o gestual que a veces puede expresar tanto o más que las palabras, como son los fenómenos cinésicos, los paralingüísticos, los prosémicos y los cronémicos, que constituyen los aspectos más importantes de la comunicación no verbal. Reitero una vez más, en el lenguaje no verbal hay un acto comunicativo de las personas, un comportamiento físico, corporal o gestual que a veces puede expresar tanto o más que las palabras, como son los fenómenos cinésicos, es decir, lo que es el lenguaje corporal, los paralingüísticos, es decir, la forma en cómo nos expresamos, los prosémicos o cronémicos, es decir, prosémicos, la distancia, y los cronémicos, el tiempo que le dedicamos a todo esto, que constituyen los aspectos más importantes de la comunicación no verbal. Ejemplo, si usted va a argumentar, y su argumento llevó solamente 10 minutos o 5 minutos, es obvio que sus argumentos no tenían mucho que decir o mucho que mencionar, sin llegar a lo que viene siendo el rollo, como decimos, el choro. Pero usted en su argumentación utiliza obviamente más de 10 minutos de entender que es una persona que tiene mucho que decir, mucho que fundamentar y mucho que argumentar. Pero usted nada más se levanta y dice, yo solicito, o en base a las pruebas, en base a los hechos, nos asiste la razón y solicito, por tanto, que usted los tome en cuenta para que la sentencia que en su momento tenga que emitir sea justamente a favor de su culpabilidad o su inocencia de mi cliente. Pues como puedes ver, el tiempo que tardarás en exponer fue muy... Ah, ya acabó. Ah, ya tan pronto. Pues, ¿qué dijo? Que aparte que no puse atención, ni escuché lo que había argumentado. Entonces, como tú bien sabes, el tiempo es importante o es fundamental para saber qué tanto tienes que decir y qué tan poquito tienes que argumentar. Lo cual no significa que entre mayor tiempo mejor argumento, no. No quiere decir que el hecho de que tú te tardes mucho en tu argumentación significa que tienes buenos argumentos. Puede ser que estemos cantinfleando, estemos repitiendo las cosas y esto no significa que son buenos argumentos. Pero entiéndelo así. Si el tiempo que tardas en exponer tu argumento implica 1 minuto, implica 5 minutos, pues habla en un momento determinado o de entender que tus argumentos son muy pobres, no tienes mucho que decir, mucho que fundamentar. En cambio, si tardas quizás 5, 10 minutos, 15 minutos, pero no solamente hablas por hablar, choreas por chorear, como se dice coloquialmente, sino que además estás siendo convincente, estás mostrando muchas pruebas, muchas evidencias, muchos argumentos jurisprudenciales, la doctrina, el autor, el investigador, y te harás, ah, caray, buenos argumentos, no, qué bárbaro, se llevó media hora, se llevó 20 minutos, y además dejaste convencido a la gente, pues también por ese lado puede tener esa situación. El famoso prosémico, la proximidad.
Se supone que si yo cuando hablo, charlo con una persona y lo hago muy cerca, es que hay una gran confianza y una gran seguridad. Pero si yo lo hago muy lejos de esas personas, doy a entender que esa persona no me interesa, que esa persona no tengo ningún sentido. Entonces muchas veces la proximidad de la forma en cómo exponemos nos habla de mucho. Si tengo la opción de acercarme al juez, claro, hasta cierto nivel, o ante el Ministerio Público, pues doy a entender que me siento tan seguro que inconsciente, que indirectamente, no inconsciente, indirectamente los enfrento. De una forma muy sutil, de una forma muy caballerosa, muy educada, pero que no les tengo miedo al acercarme a ellos hasta cierto nivel. En cambio, si trato de no acercarme a ellos, demuestro como que les tengo miedo, independientemente del respeto, demuestro como que siento que no estoy fuerte en mis argumentos y por eso no me atrevo ni a acercarme, ni mucho menos a verlos. Pues me atrevo a verlos, a enfrentarlos con la mirada, claro, no todo mi argumento, sino un rato, y los veo constantemente, estoy viendo constantemente, y además me acerco lo más posible a ellos, exponer sus argumentos, pues olvídate, estás dando a entender que te sientes tan seguro, que tienes argumentos muy fuertes, que en ese momento no le tienes miedo a nadie, y no en un sentido de valentía o ¿cómo se llama? De envalentonamiento, sino en un sentido de que tu proximidad te hace sentirte en confianza, seguro, ¿sí? Eso quizás no tenga mucha importancia, pero sí es significativo cuando estás argumentando. Hay que tener ciertos movimientos, como lo hemos estado manifestando, que demuestren esa seguridad, esa frialdad, esa confianza en lo que estás diciendo. Y si te acercas y te aproximas a las partes, pues muestras esa ciudad delante de la autoridad, no en un sentido pedante, en un sentido soberbio, en un sentido exagerado, sino en un sentido de seguridad, de confianza y de mucho talante en cuanto a lo que tú estás diciendo y lo que tú estás exponiendo. En el lenguaje verbal hay un acto comunicativo de las personas, un comportamiento físico, corporal o gestual que a veces puede expresar tanto o más que las palabras, como son los fenómenos cinésicos, paralingüísticos, prosémicos y cronémicos, que constituyen los aspectos más importantes de la comunicación no verbal, compañeros. Acercarme hasta cierto nivel al juez, acercarme hasta cierto nivel al Ministerio Público pensando que yo soy el que está defendiendo a la parte acusatoria, al presunto responsable, da a entender que pues no le temo al MP, no le temo a la justicia penal y no le temo en un acto de hombría, en un acto de machismo, en un acto de soberbia, no, sino en un acto de que tengo mucho conocimiento, tengo muy buenos fundamentos, tengo muy buenos estudios e investigaciones que me van a permitir tener esa seguridad de que yo tengo la razón, que estoy en lo cierto. Yo no voy a enfrentar al juez o a pararme cerca del juez a decirle yo sé más que tú o yo soy más macho que tú, no, sino que mis argumentos son tan sólidos, mis fundamentos que traigo conmigo que estoy exponiendo son tan sólidos, que juez no hay para dónde voltear, no hay para dónde decir que tu sentencia es a mi favor. Soy con el MP y me planto no enfrente de él y no en un plan de valentía, de envalentonamiento más que de valentía. Es un acto de soberbia, un acto de presunción, tampoco. Voy, me planto de él de forma sutil, de forma correcta, de forma educada, de forma respetuosa, y me dirijo a él como me dirijo a la audiencia, justamente para demostrar eso, seguridad. Me siento tan fuerte, me siento con buenos argumentos, con buenos fundamentos, con buenos estudios, con buenas investigaciones, que el señor MP, te lo digo con respeto y con mucha atención, no tienes tú la razón. Estás equivocado completamente en pretender acusar a mi cliente como presunto responsable y por tanto como presunto, o mejor dicho, como ya persona culpable de lo que cometió. Esa es la idea, esa es la intención de manejar este tipo de estaciones, el aproximar, la proxémica. Y la cronémica, como te dije, el tiempo.
Es obvio que si usted en una exposición, en una argumentación, no tardó vamos a hacer ni un minuto, vamos a hacer ni 5 minutos, pues, caray, ya acabó. Tan rápido, pues, ¿qué dijo? Pues, ¿qué fundamentó? En tan poquito tiempo, en un asunto tan grave como son los 43, la exposición de los 43. En cambio, sin ánimo de cansar al público, sin ánimo de estar choreando al público, sin ánimo de estar cantinfleando al público, sin ánimo de estar repite y repite lo mismo a cada rato, me llevé 5, 10, 15, 20 minutos, que además fue muy convincente en lo que estuve diciendo, pues complementas todo. Ah, caray. No, pues con razón tardó tanto tiempo, ¿no? Muy buena exposición, muy buenos argumentos, ¿eh? Con razón se llevó casi todo la mañana o gran parte del día, porque pues de uno pasó al otro y al otro y al otro y al otro, y todavía inclusive se quedó con algunos más porque el juez pues ya le llamó la atención y le pidió que suspendiera su argumentación para darle también tiempo a la contraparte. En fin, son aspectos que quizás muchas no hemos tomado muy en cuenta, pero que a partir de ahora hay que ir tomando en cuenta, hay que irlos teniendo presente. La proxémica nos dice que cuando hay una gran confianza con la persona, nos acercamos. Ejemplo, ¿cómo se acercan los novios? Pues no se acercan, se pegan, con el perdón de la palabra. Se arrejuntan tanto, que es tanto lo que se siente, lo que se apasiona, que es. ¿Cómo reaccionan los novios cuando están enojados? Se apartan, se separan. Y sin conocer nosotros qué es lo que pasa, vemos una parejita que ahí va uno de un lado y otro del otro lado, uno voltea por un lado. Están enojados. Están enojados. ¿Cómo supimos que están enojados? Por la forma en cómo están actuando. No están diciendo, señores, los que nos están viendo estamos enojados, él es mi novia, estamos enojados, ¿no? Pero por la actitud, como aquí bien dice, muchas veces nuestro comportamiento físico, corporal, gestual, de distancia, de tiempo, dice más que las palabras. Si le digo, volviendo con la pareja de novios, hola mi amor, ¿cómo estás? Pues me tengo que ir, tengo un compromiso. Le estoy dándole a entender, pues que no me siento a gusto con ella, me aburro o tengo cosas más importantes con ella. En cambio, si ahí estoy y ya tengo 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues estoy dando que me interesa tanto que el tiempo no pasa sobre mí. Me interesa tanto estar con ella, platicar, charlar, lo que usted quiera, que no estoy pensando en el tiempo, no estoy viendo a qué horas ya son las tales horas, me tengo que ir. Entonces, con este tipo de actitudes que no digo, la gente que está cercana a mí me dice, no, pues se ve que ya se quería ir, ¿eh? Nada más vino, me saludó, platicó 2, 3 cositas y que me tengo que ir. No, pues tendrá cosas más importantes que estar conmigo, por decir algo, ¿sí? El hecho de que vamos abrazaditos, pegaditos, pues vamos bien melosos los dos, significa entonces que hay un gran amor, hay un gran cariño. Pero si vamos en la calle, cada uno por su lado, cada uno con cierta distancia, sin abrazar, sin nada, pues no hay que ser adivinos, no hay que ser magos, hay que entender pues que la persona está simplemente, o la pareja está de malas, está enojada, están viviendo un momento amargo. Entonces, eso también es lo que hay que analizar muchas veces dentro de nuestro actuar, dentro de nuestros argumentos. Inconscientemente, no sabemos los movimientos del cuerpo, movimientos de nuestras manos y de cosas que están viendo como la proximidad, como el tiempo, pues pueden dar a entender muchísimas cosas. Entonces, jóvenes, son cosas o datos que hay que tomar presente, no hay que desecharlo, no hay que verlo como cualquier situación, y hay que tratar de ser buenos oradores, muy buenos expositores en nuestros argumentos, para convencer no solamente con el contenido, sino convencer también con lo que viene siendo forma, compañeros. ¿Cuáles son estos tipos de lenguaje verbal? Pues son el lenguaje verbal que hemos hablado mucho, vamos a hablar algo más, nada más para complementar. El lenguaje visual, el lenguaje auditivo, el lenguaje táctil y en algunos casos las percepciones olfativas o gustativas, compañeros. Es decir, el olor, es decir, el manejo de los sentidos. Son los sentidos los que nos permiten percibir y contemplar mucho mejor la realidad. Son los sentidos los que inclusive le podrían dar mayor fuerza a sus argumentos, ¿sí? Si hablamos, compañeros, y decimos que los huesos, aun cuando se incineren o se creman, no tan fácilmente se disuelven o se convierten en cenizas,
Y si ese argumento, haciendo ver que está mal, que no pudieron haber sido quemados, porque los huesos no pudieron quedar hechos ceniza, porque pues, tuvieron que triturar, le acompaño una imagen en donde se puede ver un cuerpo o un esqueleto cremado y cómo queda, pues le damos más contundencia, más fuerza, más veracidad a nuestro argumento, converso. En un momento determinado podemos decir que los 43 no fueron incinerados, porque una vez que se incineran, queda un olor fétido, un olor bajo ciertas características o queda una sensación desagradable en el ambiente, etcétera. Y podemos llevar al lugar, a la audiencia, decir, vean ustedes cómo huele un cuerpo quemado, o bueno, cómo queda el olor, más bien, no el cuerpo, sino cómo queda el olor cuando un cuerpo humano se quema, y cómo queda esto, cómo queda eso, pues le daremos mayor elocuencia, mayor énfasis a aquellas personas que inclusive que no conocen o que no saben, van a quedar por tanto convencidos. Vea usted esta fotografía donde se ve cómo un cuerpo fue sometido a tanta temperatura para su cremación y como bien pueden ver ustedes y apreciar, se ve perfectamente cómo quedaron ahí las cenizas de lo que quedó de su ropa, si es que quedó ropa, de la parte de su cuerpo, pero el hueso, véanlo, ahí se permanece. Quizás en algunas partes se hizo ceniza, pero en la mayor parte del cuerpo, el esqueleto, como se dice coloquialmente, quedó en un 80, en un 90% íntegro. La imagen, el lenguaje no verbal, va a decir más que lo que estamos diciendo, que estamos exponiendo, le va a dar consistencia, le va a dar mayor real, se le va a dar mayor fortaleza a lo que estamos exponiendo. Igual si pasamos un video en donde se pueden ver algunas cosas que no solamente las describimos, sino que además las visualizamos, pues la vista es algo que puede convencer más, es algo que puede permitir más. Por eso las pruebas o el lenguaje que manejamos debemos de vincularlo con los sentidos, con los que manejamos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y lo que siendo el tacto. Toquen ustedes, sientan ustedes cómo queda el hueso después de que el cuerpo ha sido cremado. Si ustedes tocan, se les dará algún guante en especial. Si usted toca, si me permite, señor juez, que usted toque este hueso, que fue sometido a su cuerpo, sometido a tanto, vea usted, el hueso sigue fuerte. El hueso no queda, no se desmorona. Inclusive, si usted lo permite, presione. Y ve usted que presionando todos sentimos el hueso fuerte, el hueso sólido. Ministerio Público, si usted es tan gentil, tomar también, ponerse su guante y presionar sobre esta parte de este hueso cuyo cuerpo fue cremado. Vea usted, el hueso sigue intacto o al menos sigue tan fuerte que difícilmente lo podemos decir que desapareció. Está bien, desapareció la carne, está bien, desapareció el cuerpo, pero los huesos forzosamente tuvieron que haber quedado por ahí. Entonces entiendo lo que dice el procurador, que fueron incinerados y por eso no se encuentran sus cuerpos. Lo entiendo perfectamente y a lo mejor hasta le doy la razón. O como dicen ustedes, o como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que así haya sido, suponiendo que así haya sido, que los cuerpos no pasen porque fueron quemados, porque fueron cremados, está bien. Pero el hueso no pudo haber desaparecido tan fácilmente. El hueso debió haber quedado, aquí lo estoy viendo, aquí lo estoy demostrando. Este cuerpo, y aquí traigo el dictamen de un perito que dice que el cuerpo fue sometido a tanta temperatura de tanto tiempo y que por tanto, a pesar del tiempo y a pesar de la temperatura, el hueso se permanece intacto. Entonces, señores, no podemos aceptar en su totalidad el argumento que está diciendo aquí el procurador de que fueron incinerados. Y si en algunos de ustedes existe el beneficio de la duda, está bien. Aceptemos que fueron incinerados. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde están los huesos? Y si hablamos de 43 cuerpos y entendemos que la anatomía o la biología nos dice que el cuerpo no está constituido por tantos huesos, 100 huesos, no sé, ahí el abogado, aunque no es experto en cuerpo humano, ya lleva el dato, lleva el argumento que él investigó.
Si entendemos que el cuerpo humano está conformado, vamos a pensar, no sé, y perdón por mi ignorancia, por más de 100 huesos, y si 100 huesos conforman el cuerpo humano y fueron 43, ¿cuántos huesos entonces? Difícil que se aparezcan. Es decir, le das lógica a tu argumento, le das muestra a tu argumento, acreditas que el hueso no puede ser tan fácilmente desaparecer, es decir, disuelto, pues señores, simplemente esta teoría de verdad histórica de que el hueso o de que los cuerpos son incinerados está bien, hasta cierto punto. Pero aceptarla de forma absoluta, imposible. Aquí está la evidencia de que este hueso humano, hueso de un animal equivalente a un hueso humano, no pudo haber sido cremado, porque de los 43 huesos, cada cuerpo tiene 100, pensando en esa posibilidad, es un ejemplo. Pues digamos, 100 huesos por 43, ¿dónde están, por tanto, esos tantos huesos que pertenecieron a estos estudiantes? Que los trituraron, muy bien, es triturar, mas no disolver. Y entre trituración y disolución, es decir, entre pedazos de hueso y solamente cenizas de hueso, hay una enorme diferencia. La ceniza está bien, difícil de poderla obtener, difícil de poderla encontrar, pero los pedazos de hueso sí los podemos ubicar y sin embargo no hemos encontrado más que uno que ya fue demostrado que pertenece al ADN de fulano de tal. Pues hablamos de tantos huesos, perdón, soy malo para las cuentas, 100 huesos por 43, pues es ilógico, es absurda la teoría que sostiene la probabilidad de que fueron incinerados. ¿Mm? Es decir, le estás dando fortaleza a tu argumento, le estás dando fuerza, y una fuerza visual, una fuerza táctil, porque los testigos, el mismo juez, el Ministerio Público, está tocando un hueso. Y está ese hueso con un dictamen de un perito, de un experto, que está diciendo que el cuerpo de ese hueso fue sometido a tanta temperatura durante tanto tiempo, en base a lo que dice la probabilidad que los huesos que los quemaron sometiéndose a una temperatura de tanto durante tanto tiempo. Entonces, se acabó ese argumento. Y se acabó ese argumento falso de verdad histórica, no solamente por mi argumento, sino porque además, de forma visual lo demostré, de forma táctil lo demostré, al llevar a la audiencia pruebas, evidencias, pero haciéndolas fehacientes, haciéndolas objetivas, para aquellas personas que nunca han vivido la experiencia de tener un hueso que ha sido cremado, puedan constatar en consecuencia que difícilmente pudo haber desaparecido el hueso. Sí desapareció la carne, desapareció en sí el cuerpo, pero el sistema óseo, o vulgarmente conocido como el esqueleto, pues señores, no pudo haber desaparecido. Debió haber quedado algo y difícilmente que por obra y magia del procurador, haya desaparecido. El lenguaje corporal ya hemos hablado de él y complementemos algunas cosas del lenguaje corporal para que nos quede más claro, porque es tan amplio y como lo dijimos, a veces dice tantas cosas o dice más cosas que las palabras. El lenguaje corporal comprende los ademanes, los movimientos de brazos, manos, piernas y pies, las posturas corporales, las poses o las posiciones, las expresiones faciales, los gestos o gesticulaciones en la cara, los ojos, la nariz, la boca, las miradas, las sonrisas, compañeros, dicen mucho que decir. El porte de la imagen que vemos ahí a un abogado exponiendo es muy significativo. El porte vertical, el porte erguido de la persona, el movimiento corto de las manos, la soltura de los dedos, proyectan pues un abogado seguro, proyectan un abogado que está exponiendo con seguridad, con certeza, con elocuencia. Eso es justamente la otra parte que tenemos que manejar de la argumentación. Sí, todo es teoría, todo es fundamento, todo es estudios, pero también cuando tú los expongas oralmente, no nada más te va a estar sentado con la cabeza baja, viendo y leyendo lo que ya vas tú preparado. No, hay que tener esa elocuencia de que mentalmente
sabes hablar, sabes decir, sabes expresarte y coordinar todo lo que quieres tú decir. El lenguaje no verbal y lo que viene siendo el lenguaje corporal muestran el estado emocional del individuo y escriben en muchos casos su forma de ser y su forma de actuar, compañeros. Pero a un abogado tímido, nervioso, pues ¿qué refleja? Pero un abogado que se hace dueño del escenario, que se hace dueño del habla, de la exposición, pues muestra seguridad, convence a las personas, pues creo que tiene la razón. Cambia el otro nervioso, mirada en el piso, alejado de lo que está señalando, pues no reflejan o no muestran sino más que el estado emocional en que llega el abogado. Y tú como contraparte, pues puedes ver de antemano, no, viene nervioso, no viene preparado. Y si tú vas al revés, dices ya mentalmente, dices, no, pues ya está, ya lo tengo, ya este cuate no. Como los buenos boxeadores no me va a durar. Como los buenos personas, deportistas, dices, no, pues no es no va a ser no me va a durar este cuate, no va a ser rival. Fácilmente lo acabo. El lenguaje no verbal, que incluye todo lo que hemos dicho, cara, gestos, manos, cuerpo, movimiento, muestran el estado emocional, el estado de preparación que lleva, en este caso, el abogado, la persona. Y nos permite descubrir en muchos casos su forma de ser y su forma de actuar. Y podríamos decir su forma en cómo va preparado a los argumentos. Nervioso, angustiado, truena los dedos, voltea para todas partes, ve sus notas, ve sus libros, ve su portafolio, lo abre, lo cierra, lo vuelve a cerrar, lo vuelve a abrir, voltea para un lado, para otra. Te está diciendo, ya quiero que pase este problema, ya quiero que pase este trauma, ya quiero que se acabe todo esto. Y tú, tranquilo, seguro, certero que vas a llevar, pues compañero, tú mismo vas visualizando hasta qué punto la llevas de ganar y hasta qué punto vas a perder. Al revés, si ves a tu contraparte, a tu abogado, muy sentado, muy formal, muy, pues en parte serio y en parte relajado, sin estar viendo a nadie, concentrado en lo que va a decir, etcétera, y tú por el otro lado, al contrario, todo angustiado y nervioso, pues seguramente la contraparte te va a acabar, te va a derrotar con sus argumentos. Entonces, esto también hay que verlo. Te he dicho, visualiza cómo habla tu contraparte, qué argumentos dice, para ver si no te menciona alguna falacia, si no te está repitiendo las cosas, y entonces sarcásticamente, pero muy sutilmente, pues volteársela al momento en que tú le expones, al momento en que tú le dices. Las actitudes que llevamos ante la audiencia que vamos a llevar a cabo y la exposición que vamos a hacer, desde ahí podemos ir viendo qué tan seguros o inseguros vamos, qué tan seguros o inseguros va la contraparte, qué tan confiado va o qué tan inseguro va. Un aspecto muy importante es la cara. Recuerda que la cara es el espejo del alma, según dicen por ahí. En la cara se muestra o se refleja la felicidad, la ira, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el disgusto, la angustia, la alegría, el enojo, ¿sí? Es decir, la cara refleja lo que realmente estamos llevando a cabo en ese momento. Nos sonrojamos. Cuando alguien se sonroja, pues ¿qué significa? Da y significa muchísimas cosas. Cuando el rictus de la cara es de preocupación, pues podemos denotar que el abogado ya no sabe qué decir, ya no sabe qué argumentar. Visualiza el rostro de tu contraparte, el rostro adusto, serio del juez, el rostro del MP, si nos da la razón o no nos da la razón, si con lo que estamos diciendo el rostro que cambia de alegre lo pone después de preocupación lo cambia a angustia, ya lo tronamos, ya el solito ya dijo que no tiene más que decir. Si lo vemos por un momento alegre, de repente serio, de repente preocupado, al momento que estamos exponiendo, de repente angustiado, él mismo está diciendo que estamos bien y que vamos bien. Al revés,
Estamos exponiendo, lo vemos de repente serio y de repente cambia su rostro, lo vemos ya un poquito sonriente, lo vemos después más alegre, es más relajadito, ya está relajado y se nos queda viendo, pues a lo mejor está demostrando que él se está dando cuenta que nuestros argumentos no están tan fuertes ni están tan convincentes. Entonces, compañeros, hay que saber ver el rostro de las partes y también ver nuestro rostro. Como aquí bien lo dice, la cara es el espejo del alma. La cara realmente está reflejando lo que estamos llevando por dentro, lo que estamos sintiendo y en ese momento exponiendo. Y nuestra cara no nos engaña. Nuestra cara refleja nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo. Alegres, contentos, felices, preocupados, angustiados, preocupados, estamos a gusto, estamos sorprendidos, en fin. Nuestro rostro refleja todo lo que sentimos realmente por dentro, aunque las palabras digan lo contrario. Es una parte muy importante cuando tú vayas a un juzgado, cómo tu cara va a reflejar todo, cómo tu cara representa todo lo que por dentro estamos. El lenguaje corporal se comunica a través de un grupo de señales y posturas dependiendo de las emociones y estados mentales internos del emisor. Inconscientemente también, nuestro cuerpo determina y presenta este tipo de actitudes que debemos de visualizar no solamente en la parte, nuestra contraparte, sino nosotros mismos. Cómo se sienta nuestra contraparte, se voltea de un lado, de otro, se levanta, se vuelve a sentar, voltea por una parte, está nervioso, está esperando algo, está inseguro. Se sienta, se planta y está ahí tranquilo, viendo las cosas, esperando a que inicie la audiencia, a que llegue el juez, a que llegue el Ministerio Público. Observa con mucho detenimiento los movimientos del Ministerio Público, los movimientos del juez, ve cómo está la víctima o el ofendido, ve cómo está el presunto responsable, está visualizando todo, está checando, analizando. Es decir, antes de que empiece una audiencia, tú ya te estás preparando psicológicamente, emocionalmente, y tu cuerpo, tu cara, lo está reflejando. Y eso hay que analizarlo para que tú de antemano visualices si tu contraparte va bien o de alguna manera te está reflejando que no está bien preparado y no está seguro de lo que va a decir. Para entender el lenguaje corporal es necesario entender algunas de sus manifestaciones más comunes, que algunas ya hemos hablado, ya hemos dicho, compañeros, y que ahora vamos a complementar. Para entender el lenguaje corporal es necesario entender algunas de sus manifestaciones más comunes, los brazos y las piernas cruzadas. Cuando una persona tiene sus brazos cruzados y sus piernas cruzadas, demuestra que se encuentra a la defensiva. Generalmente se lleva un espacio personal mayor con la persona con la que se ha discutido. Ahí tenemos dos imágenes de personas que están ahí sentadas y que están con sus piernas y sus brazos cruzados. Si te fijas, su forma en cómo están refleja mucho. Sobre todo la que tiene sus manos sobre las rodillas, sobre la altura de las rodillas, se ve un poco como preocupada, un poco como angustiada. La otra también, pero su rectitud refleja un poquito más de seguridad. La persona que está con los brazos cruzados y con la mirada fija, pues aparentemente refleja lo contrario a las anteriores, sobre todo a la que está viéndolo de frente, el extremo derecho. Se ve más preocupadita, más angustiadita, más temerosa. Eso hay que empezar a manejarlo. Que tu contraparte no te vea con esas posturas, porque no, pues este cuate se ve que viene un poco mal, viene un poco angustiadito, viene un poco preocupado. El sonrojarnos, acuérdate que muchas veces al momento en que habla la contraparte, nuestra cara puede reflejar el enojo, el sarcasmo, la ira, de que sí nos molestó lo que dijo, sí nos preocupó lo que nos dijo, sí nos angustió lo que nos dijo. Y él inconscientemente está transmitiendo, vas bien, lo estás haciendo bien.
Llevas muy buenos argumentos, estás exponiendo de maravilla. Tanto que ya me angustié, tanto que ya me preocupé, que ando buscando o ando viendo por otros lados o ando buscando a ver qué es lo que te puedo decir para contraatacarte, ¿sí? Entonces, esto hay que saberlo manejar, hay que saberlo llevar a cabo. Uno más. Los brazos cruzados con los pulgares hacia arriba, dicen los expertos, los que conocen, que es una postura que revela confianza en uno mismo y a la vez superioridad con respecto a los demás que están presentes. Ve esta postura, ahora ve esta postura pero con la cabeza agachada y los brazos completamente flácidos, con una mirada perdida. Entonces, un abogado con esta postura que tenemos enfrente a una postura que te dije le imaginaras, sentado, con el cuerpo completamente flojo, los brazos flácidos, la mirada hacia abajo, pues está haciendo completamente todo, se siente derrotado, siente acabado, siente que no tiene o no lleva los argumentos fuertes para poder defender a su cliente. En cambio, el abogado que lo ves con esta postura, de alguna manera arrogante, erecto, erguido, de forma vertical, viendo de frente, con sus brazos cruzados y sus pulgares hacia arriba, dicen los que conocen, esa persona te está reflejando seguridad, te está reflejando confianza en él mismo, obvio, te está reflejando superioridad. No, ¿sabes qué? No, no, como decimos coloquial, no, la neta, claro, no lo dice, pero lo está pensando, la neta, no, no me estás convenciendo, ni estás convenciendo al juez ni al MP. La neta, que decimos coloquialmente, estás muy chafa, estás muy tierno todavía en tus argumentos. No, de que te voy a ganar, te voy a ganar. O sea, estás pero sí perdido. Entonces ve cómo muchas veces estas posturas, estos lenguajes, influyen mucho para que puedas ganar el juicio, para que puedas llevar a cabo tu victoria en cuanto a tus argumentos orales. Pues tú vas a hacer ahí, pues la estrella, todos los reflectores, todas las miradas van a estar sobre tu persona. Y todo detalle lo van a percibir, lo van a notar. Tus manos constantemente tronando los dedos, frotándolas unas con otras. Pues, ¿qué es nerviosismo? Inseguridad. Tu mirada perdida, tu mirada en el escritorio, viendo para allá, viendo para acá, sin alguna mirada y una cara de preocupación, pues ya te están visualizando como un abogado que aparentemente pues la llevas de perder, la llevas de derrota porque no tienes la capacidad o la habilidad o los argumentos, sobre todo los argumentos, para poder contraatacar y poder mantener tu postura desde un principio. Las manos en los bolsillos. Indica dos cosas. Si una persona llega con las manos en los bolsillos, significa que no quiere participar en la conversación o dicho de otra manera, que no se siente seguro en lo que va a argumentar, en lo que va a decir. Si se está hablando con las manos en los bolsillos, puede significar entonces que está mintiendo o que está inseguro, converso. Por eso te he dicho que al exponer siempre muestres ese lenguaje corporal. Es el lenguaje puño abierto, puño cerrado, manos, dedos extendidos, dedos empuñetados, si me olvidó la palabra empuñetar. Y en consecuencia te muestra seguridad, vista fija, vista constante al auditorio, a todos. No trata de que tengas todo tu tiempo con la mirada hacia el juez. Ves al juez, pero lo ves a los ojos, no nada más haces una mirada perdida como viendo al juez. Ves al Ministerio Público sosteniendo la mirada por unos segundos, su vista con tu vista, para que veas que estás seguro, estás cierto. Ves a los demás, ves a tu contraparte, pues también acábala con la mirada, ahí sí, acábalo, máxime si lo ves que va nervioso, que el presunto responsable o la contraparte que tú vas a llevar, pues atácalo con la mirada, atácalo con la actitud, atácalo con tu seguridad, con tu elocuencia, con tu forma de actuar, de desenvolverte. Y si a eso le vuelvo a repetir, lo estás complementando porque los argumentos que tú llevas son muy sólidos, son muy claros. Señores, les he mostrado un hueso, que además viene certificado o viene con el dictamen de un perito que nos dice que fue sometido a tales condiciones, a tales temperaturas y a tal tiempo. Y todos ustedes pudieron sentir
que a pesar de estar sometido a estos extremos de temperatura y de tiempo, el hueso tal parece que se mantiene intacto. Y que difícilmente usted, por nuestra presión, se disolvió. Que difícilmente, con la presión que usted ejercemos sobre este hueso calcinado y lo que usted quiera, no se disolvió. Señor procurador, quizás tenga razón al decir que fueron incinerados los cuerpos. Quizás tenga razón en que es imposible que podamos tener evidencia de la incineración de estos cuerpos. ¿Está bien? Por tanto, los cuerpos están desaparecidos y por razones lógicas difíciles de encontrar. Pero lo que no podemos aceptar de su argumento, lo que no podemos creer en lo que nos acaba de decir, es que los huesos hayan desaparecido. Como lo he demostrado, el hueso permanece. Y si tuvieron la delicadeza de triturarlos, como si fueran astillas, las astillas son fundamentales y estas sí las podemos localizar. Y eso de pensar que no todo quedó en astillas. No dudamos que por razones lógicas algún hueso haya quedado, si bien no completo, si haya quedado más que una astilla, haya quedado una parte grande del cuerpo, una cuarta parte de un hueso, una cuarta parte de un fémur, suficiente para poder encontrar. Fueron 43 cuerpos. 43 cuerpos, tomando el ejemplo que te digo, que no es el dato exacto, perdón por la ignorancia, están formados por 100 huesos. 100 huesos multiplicados por 43. Por dice, además, acuérdense que el fémur, o tal hueso, tiene ¿cómo se llama? Tiene se me fue la palabra, pero tiene una longitud de tantos centímetros. Difícil que haya sido triturado de tal manera que no haya quedado algo ahí. Entonces, señores, no creo esta de la versión histórica, morfológicamente o del sistema óseo difícil de acreditar. Me faltan las palabras y eso es justamente lo que se necesita, un léxico. Ve cómo ahorita tu maestro se trabó. Ve cómo tu maestro, por la falta de un vocabulario más correcto, más preciso, más técnico, no tuvo esa cualidad de poder describir. Entonces, he ahí la importancia de lo que vimos en clases anteriores del léxico, de la coherencia, de la fluidez, del volumen, del ritmo, del tono, de la claridad y de muchas cosas más. Todo esto, si lo sabemos manejar, lo sabemos perfeccionar, estás ahorita en la etapa de eso, de preparación. No esperes tu primera audiencia donde tengas que argumentar oralmente y ahí encuentres a ver tus errores, tus fallas y tus defectos. No. Ahorita, velos visualizando, ve ensayando, como te lo he dicho, lee mucho, lee mucho. Esto te va a permitir ampliar tu léxico, tu lenguaje, tu forma de hablar, tu seguridad en tu forma de decir. Y vas a llegar dominando al público, a la audiencia, y no que la audiencia te domine a ti. Llegando a dominar al juez, al Ministerio Público, son expertos en derecho, pero que tú con tu forma, tu seguridad, los vas a convencer, los vas a superar, los vas a convencer de que a ti te asiste la razón. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos lo que viene siendo nuestra segunda clase de argumentación. Nos preparamos para la segunda en unos cuantos segundos y después ver lo que viene siendo todo esto de la argumentación oral en materia penal. Nos vemos en la siguiente clase en unos cuantos segundos, compañeros.